Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Sanamente. Hoy vamos a revisar algunas de las entrevistas más fantásticas que hemos tenido durante la temporada pasada. Y vamos a partir con una que le hicimos a Nora Volkow. Es psiquiatra y especialista en adicción y en todo eso que no sabemos sobre la adicción. También vamos a revisar la charla que realizó durante Congreso Futuro Felipe Le Canelier, hablando de una de las grandes obsesiones de nuestro programa y de nuestra sociedad, uno de los grandes pendientes, que es el cuidado y la protección adecuada de la infancia. Para terminar, pero no por eso menos importante, vamos a abordar este problema que tanta gente sufre, yo no por suerte, pero tanta gente sufre, que es el insomnio. Esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza de Sanamente. Entre los temas abordados en la pasada edición de Congreso Futuro está la educación y la crianza de los niños, particularmente con el enfoque de que esta debe ser respetuosa y debe estar atenta de sus necesidades. Vamos a revisar a continuación esta exposición fantástica que tuvo el psicólogo clínico especialista en infancia Felipe Le Canelier. Hola, hola. ¿Cómo están? Yo me siento feliz de estar acá en este congreso, sobre todo por el tema sin límite real. Yo no sé si ustedes saben, pero los historiadores, los epistemólogos de la ciencia plantean que el inicio de la ciencia después de la Edad Media fue cuando pasaron dos cosas. El ser humano reconoció que no sabía nada, el famoso solo sé que nada sé, la ignorancia, pero la otra cosa que generó la ciencia es la idea de pensar mundos alternativos. Es decir, pensar en lo imposible, pensar en el sueño. Es decir, que esto que parece ahora tremendamente utópico, en el futuro se convierta real. Y a mí me encanta eso porque eso es lo que yo llevo 20 años tratando de implementar, tratar de decirle a la gente. He recibido críticas y me dicen, tú eres muy idealista, pero también hay otra cosa que impulsa la ciencia y es la esperanza. Es saber que podemos tener un mundo mejor, la capacidad de pensar mundos alternativos. Y lo que yo quiero hablarles de alguna manera es justamente en cómo pensamos mundos alternativos en la crianza y en la educación. Así que tengo la oportunidad, aunque sean solo 15 minutos, para volarme un poco y para que pensemos qué sería una educación ideal, cuál sería una crianza ideal. Pero desgraciadamente tengo que partir por lo que tenemos ahora. Y desgraciadamente lo que tenemos ahora es justamente lo que nos obliga cada vez más a pensar en este mundo ideal. ¿En qué estamos ahora? En todo lo que es la infancia. La primera mala noticia es que desgraciadamente nosotros estamos viviendo una especie de epidemia de problemas de salud mental y de infelicidad en niños tan chiquititos como los primeros 6 años de vida. ¿Cómo lo sabemos? Nos juntamos hace 10 años, 12 años antes de la pandemia, nos juntamos 24 países y nos hicimos la pregunta, ¿cómo está la salud mental en los niños durante los primeros 6 años de vida? Todos evaluamos lo mismo y nos llevamos la tremenda sorpresa de que Chile presentó las tasas más altas de todos los problemas de salud mental de la infancia. Problemas relacionados con la agresión, con la depresión, con la ansiedad, con el trauma, con la tristeza, con la dificultad para dormir. Y es el estudio de los estudios más grandes que se han publicado. No pensábamos yo no esperaba, para serles sincera, esto, de que Chile saliera como el país por lejos con la mayor cantidad de problemas de salud mental en una edad que ni siquiera nosotros pensamos que los niños tienen problemas de salud mental. Ganamos. Era el año 2012, 2010, nosotros presentamos estos datos y ahí es donde está a veces la incapacidad de ciertas personas de pensar en el mundo ideal. Nos dijeron, ya, pero es solo un estudio. No significa nada. Ok, hicimos un segundo estudio, nos juntamos 16 países y volvimos a evaluar salud mental en niños durante los primeros 6 años de vida. No ganamos, salimos quinto, pero nos ganaron países como Kosovo, Lituania, Irán y Rumania.
No tengo para qué hacer lección de historiografía para contarles. Es decir, nosotros pensamos que nos estamos pareciendo a Estados Unidos, que nos estamos pareciendo a Asia. Nosotros en salud mental nos parecemos a Kosovo, Lituania, Irán, Rumania. Y nos dijeron nuevamente, ya, pero son solo 2 estudios. ¿Ya? Mega estudio, pero son solo 2 estudios, no es todavía algo para preocuparnos. Estamos hablando 10 años antes de la pandemia. Ok, hicimos un tercer estudio, armamos un consorcio de desarrollo socioemocional a través del mundo, tomamos niños durante los primeros 5 o 6 años de vida y nos hicimos un estudio donde nos juntamos Chile, Corea, Polonia, Estados Unidos y después unió Rusia. Y aquí ya no nos preguntamos por la salud mental, nos preguntamos por cómo se sienten los niños en los diferentes países. No los voy a aburrir con estadística, pero Chile ganó en todo lo que es emociones negativas, Chile ganó en tristeza, Chile ganó en miedo, Chile ganó en una variable que llamamos disconfort, que es cuando tú tienes un pequeño niño que está como enojado con el mundo, no quiere comer, no quiere ir al jardín, no quiere dormir, no quiere nada, una especie de crisis existencial preescolar. ¿Ya? Ganamos también en eso. Y por último, nos juntamos 14 países y quisimos hacer algo mucho más allá. Evaluamos la salud mental en los niños durante los primeros 6 años de vida. Evaluamos las emociones, pero esta vez quisimos saber cómo criamos en los diferentes países. Para no aburrirlos con datos, solamente les puedo decir que los países más negros son aquellos que tienen la peor salud mental, la mayor tasa de infelicidad y las crianzas más estresantes. ¿Quiénes ganaron? Chile, Brasil, México, China y Rusia. 4 estudios, 4 mega estudios que nos obligaron a decir aquí necesitamos urgente volver a pensar en un mundo ideal. Un colega de otro país que nunca había visitado Chile me dijo, oye, ¿qué le hacen a usted a los niños en Chile? ¿Me entienden? O sea, ¿qué tipo de sociedad tienen para la infancia? Y yo tomé esa pregunta y voy a dar a responderla más adelante. Porque el mundo de la infancia es la crianza y la educación, y esos son los mundos ideales que quiero hablar. Una de las cosas que encontramos es que tratamos, juntando todos los datos, de tratar de entender cómo es el niño chileno, y llegamos a la conclusión de que el niño chileno tiene esto que llamamos el síndrome internalizante. El niño chileno no es el agresivo, no es el que no para de moverse. El niño chileno es un niño que, como lo han retado tanto y le han prohibido tanto, ya no sabe expresar lo que siente. Cada vez que siente rabia, que siente pena, se lo guarda. Se lo guarda. Y los estudios de cortisol y de estrés muestran que mientras más te guardas el estrés, más te estresas a corto y a largo plazo y más te terminas enfermando. Contamos que el niño chileno es un niño basado en esta famosa crianza del límite, la disciplina y la obediencia. El niño chileno es la expectativa del adulto de lo que es un niño bien criado, no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica. Si yo les preguntara en confianza a ustedes qué es lo que es el niño ideal es una especie de autómata existencial. ¿Me entienden? Un niño que no se mueva, que no llore, que no alegue, que no opine, que no exista. Esa es la verdad, que no tenga un sentido existencial de sí mismo. Y lo peor es que encontramos una infancia y también una adolescencia, una edad adulta, donde pasa lo siguiente: lo que yo siento, lo que yo pienso, no es válido. No es válido sentirlo. Yo lo que siento, lo que pienso, no lo puedo expresar afuera porque ya me han retado tanto y me han castigado tanto que esto que yo siento, esto que yo soy, no valgo. Y ahí empieza la depresión, ahí empiezan esto que a los psicólogos les gusta llamar los trastornos mentales. ¿Se acuerdan que les hablé del último estudio de los 14 países? Investigamos la crianza y tratamos de ver cómo criamos los chilenos en relación al resto de los países. ¿Y qué es lo que encontramos? Nosotros somos el país de la prohibición y el castigo. Nosotros somos el país del quédate tranquilo, anda a acostarte, pórtate bien, haz las tareas, no le pegue al hermano, déjate de moverte, que en el fondo es el país de tú no existes. Tú tienes que ser lo que yo quiero que tú seas, y si tú te sales de la norma de mi expectativa, tú tienes un trastorno, tú tienes una maña, tú estás manipulando. Somos el país de la prohibición del castigo, somos el país que más aplica el famoso time out, te vas a la pieza, y hay unos más extremos donde te vas a la pieza, piensa lo que hiciste y después vuelve y pídenos disculpas a toda la familia.
¿ya? Eso ya es un time un poquito más filosófico, extremo, político. Y encontramos también que en los adultos tenemos esta idea de que el buen niño es justamente el internalizante. Yo te quiero cuando estás tranquilo, yo te quiero cuando no alegas, yo te quiero cuando no lloras, yo te quiero cuando no me das problemas a mí. Y el niño dice, bueno, yo quiero que tú me quieras, entonces yo voy a ser como tú esperas que yo sea. Y eso tiene consecuencias que si tuviera más tiempo podríamos hablar qué es lo que nos pasa a nosotros los adultos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con Chile? Que les tengo que decir que los estudios muestran que los otros países latinoamericanos somos bastante parecidos en este patrón. Por un lado, yo les dije que el mundo de la infancia es la crianza y la educación. La crianza es una de prohibición, es una de castigo, pero resulta que para el niño nosotros criamos como educamos y educamos como criamos. ¿Qué significa? A un niño tú le preguntas y a veces te dice, mi profesor se parece a mi papá. ¿Por qué? Quédate tranquilo, haz las tareas, pórtate bien. Es decir, en el mundo de la infancia, la crianza y la educación se parecen. Pero vamos un poquito a los datos, yo le estoy resumiendo acá muchos años de investigación. Somos el país de la OCDE donde los niños pasan más horas a la semana, 31,5 horas a la semana. Es una educación deshumanizada. Somos un país en donde a los niños les enseñamos el doble de lo que les deberíamos enseñar. Los currículos están sobreestimados al doble. ¿Por qué? Voy a darles una razón muy simple, porque a los niños no los puedes soltar a la 1 de la tarde. ¿Dónde los dejas? Hay que soltarlos a la misma hora que los adultos salimos del trabajo, y eso se ha investigado en casi todos los países que llaman desarrollados, en donde a los niños se les enseña el doble de lo que se les debería enseñar. Tenemos una educación que tiene un formato basado enteramente en la obtención de un rendimiento que es la nota, o un CIMSE. Como es una educación en donde el 90% del formato está basado en eso, es una educación impermeable a hablar de las emociones, a hablar de la educación sexual integral, a hablar de la adicción, a hablar del sufrimiento y a hablar de los problemas mentales, a hablar del bullying. Y les digo porque yo me pasé 12 años tratando de implementar programas de prevención del bullying en Chile y fracasé. Porque lo que importaba era la nota y el rendimiento, y eso significa que somos un país en donde el niño no es un ser, es una cosa. Eso es lo que llaman la deshumanización de la educación. El niño no existe en sí mismo, el niño es un número, es una meta y es un producto. Si tú estás sufriendo, si te hacen bullying, si tienes dificultades en la casa, no es mi problema. Dame la nota que yo necesito para la matrícula y para otro tipo de fines económicos y políticos. Es decir, es difícil ser niño en Chile, porque el colegio y la casa se parecen y siempre estás recibiendo toda una cantidad de información en donde te están diciendo no seas como realmente deberías ser, sé como yo quiero que tú seas, el famoso adultocentrismo. Voy a ir rápidamente, no quiero deprimirlos más de lo que ya lo he hecho, pero voy a ser de alguna manera resumido porque esta epidemia durante los primeros 6 años de vida se va complejizando en la vida adulta, en la adolescencia, porque si tú a un niño lo estás retando y lo estás prohibiendo, el adolescente en Chile no puede ser él. Todos ustedes tienen esta idea que la adolescencia es como un periodo conflictivo, difícil, complejo. No, la adolescencia es el periodo más genial de la vida. Es el periodo más mentalizador, más empático, más existencial, más creativo, pero aquí le ponemos el pie encima a la adolescencia. ¿Y cómo sabemos? Nadie quiere hablar de esto, pero Chile está entre los 3 países con la tasa de suicidio más alta en la adolescencia. Ya hay 2 o 3 estudios que muestran, y nadie quiere hablar de esto, no lo veo en los canales de televisión, no lo veo en las políticas públicas. Chile tiene una epidemia de suicidio adolescente y nadie se está haciendo cargo. Estudio, somos el país donde los adolescentes más consumen marihuana en Latinoamérica. Más que Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Argentina, Paraguay y Uruguay. Somos el 3er país más alcohólico de América. El alcoholismo está normalizado en países como Chile y el alcoholismo empieza en la adolescencia. La gente dice, la pandemia provocó una explosión de bullying. Yo soy más viejo que la pandemia y empezamos a hacer estudios del año 2004. Miren,
En el año 2006, nosotros en el bullying estábamos junto a países como Uganda, Namibia, Zimbabue, Kenia. En el año 2008, BTR nos financió un estudio, ya el 60% de los niños reportaba recibir bullying de manera constante, sea verbal o sea físico. Ya no sé qué apretar. En el estudio de 14 países que hicimos, encontramos que Chile es el país donde a los niños más nosotros los regulamos a través de dispositivos electrónicos. El niño está llorando, ya, toma, tranquilito, ya. Yo digo que los dispositivos electrónicos en la infancia son como el chupete del siglo XXI. Usamos dispositivos para calmar a los niños. ¿Y cuál es el mensaje que tú le das al niño? Si tú estás mal, si tú estás enojado, no vengas hacia mí. Usa dispositivos electrónicos. Muy potente el mensaje. Entonces vamos, dentro de lo que me queda, hablemos en el mundo ideal, que es lo que más me interesa a mí. ¿Cómo poder pensar una educación y una crianza ideal? Y tengo que confesar que podría estar hasta el domingo hablando, pero me deben quedar más de 3-4 minutos. Pensemos en el mundo ideal. Lo primero, y aquí quizás no va a gustar lo que yo voy a decir, la política pública tiene que ser de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Yo llevo 20 años esperando el cambio en la política pública y no va a llegar. Somos nosotros los que tenemos que generar el cambio en la política pública. Aquellos que la sufrimos y aquellos que la vivimos. Y lo bueno es que ahora tenemos evidencia científica para mostrar que no basta que alguien de arriba te diga cómo tenemos que hacer las cosas. Nosotros tenemos que empezar a tener experiencias de respeto entre nosotros mismos, experiencias comunitarias. El cambio es desde abajo hacia arriba, no queda otra. Y por suerte voy a resumirles 20 años de muchos estudios e investigaciones para dónde tenemos que ir. Vamos a la educación. No me gusta la palabra educación, prefiero hablar aprendizaje. Quiero hablar de una educación ideal. Primero necesitamos generar un ambiente propicio para el aprendizaje. Voy a ser súper resumido y súper concreto. Clases no más allá de la 1 de la tarde. Cursos no pueden ser más de 14 alumnos. Sin notas, sin tareas. El aprendizaje, ¿ven que les dije que se van a molestar porque es muy ideal? Siempre me pasa. Sin notas, sin tareas. En lo que mal llaman actividades extraprogramáticas, música, teatro, son las verdaderas actividades de aprendizaje para el cerebro. Los estudios muestran de que nosotros pasamos 12 años en el colegio y resulta que a los 2 años ya se nos ha olvidado el 90% de las cosas que nos enseñaron durante 12 años en el colegio. Otros estudios muestran que yo te enseño algo el lunes y tú el viernes ya no te acuerdas ni del 5% de lo que yo te enseñé. Entonces, ¿para qué seguimos con esta educación basada en el contenido? La educación tiene que ser para aprender a vivir. Y en este mundo ultrasocial, aprender a vivir es aprender a vivir con los otros y con uno mismo. Nada vale más que una educación que te enseña a lidiar con la depresión, que te enseña a lidiar con una pareja agresiva, que te enseña a lidiar con alguien en el trabajo que te trata mal. Tenemos que tener una educación para la vida, no para un conocimiento abstracto que ahora ya lo veo en Google o lo veo en YouTube y a veces el proceso es más entretenido. Ahí. Necesitamos lo que llamamos apego y aprendizaje socioemocional, que no es lo mismo que educación emocional. ¿Qué significa esto? En la educación, el vínculo emocional entre el docente, la docente y el alumno explica el 80% de la calidad de la nota, rendimiento, aprendizaje que ese niño va a tener. Tenemos que poner el acento en la educación en el vínculo, pero esto implica otra cosa más. Implica que yo voy a aprender de la vida y yo quiero una educación que a mí me ayude a evitar caer en adicciones, a si me deprimo recibir ayuda, a cómo lo hago cuando mis papás se pelean o me abusan o me traumatizan a mí. Necesitamos una educación que abra a la humanidad de lo que realmente la gente está gritando y llorando por querer saber cómo lidiar con el sufrimiento. Y hay 12 años para eso. Es decir, si no te va bien en esos 12 años, bueno, eso ya es otro problema. Necesitamos una educación humana, no una educación artificial que tenga que ver con fines de ciertas personas, de ciertos grupos que no les interesa la infancia. La realidad y el diagnóstico actual es que esta educación que nosotros tenemos no es ni para, ni desde, ni por los niños.
No tiene nada que ver con la infancia, nunca se creó para ellos y lo peor es que es una educación que no tiene que ver con el aprendizaje, que lo que hace es crear unas pequeñas ovejitas obedientes que sepan trabajar todo el día, todos los días, que trabajen para metas y que sepan obedecer a la autoridad. De manera que cuando uno empieza a trabajar y empieza la crisis laboral, yo no tenga crisis laboral. ¿Por qué? Porque ya me programaron desde los 3 años así. Esta educación no quiere crisis existencial, porque la crisis existencial complica. Necesitamos una educación donde realmente hay una motivación para el conocimiento. Y la neurociencia afectiva nos dice que esa motivación tiene que ver con lo que a mí me interesa. Y termino con esto. Necesitamos una crianza del futuro, necesitamos deconstruir todo lo que sabemos actualmente de la crianza, esta crianza con disciplina, con límites. Voy a saltarme esto, necesitamos tiempo para criar. Los estudios muestran que un adulto que trabaja todo el día no pasa más del 5% de su existencia adulta criando a sus hijos y el 80% de su existencia la vive entre dormir y trabajar. No tiene sentido que los psicólogos hablemos de crianza respetuosa si ni siquiera hay tiempo para hacer eso. Y necesitamos realmente por una vez en la vida y por primera vez poner a la crianza, poner a los niños en el centro. Y quiero terminar con esto. Chile, países latinoamericanos tienen que hacer una declaración explícita y declarar el sufrimiento como un estado de emergencia, lo que implica políticas públicas, financiamiento, escuelas sensibles al sufrimiento, todo sensible al sufrimiento. Necesitamos declarar urgente a Chile y a otros países como un estado de emergencia para el sufrimiento. ¿Es ahora o nunca? Gracias. El insomnio es el trastorno de sueño más común en la población. Todos conocemos a alguien que realmente alguna vez ha sufrido esto o lo padece de forma sistemática. ¿Pero qué es? ¿Cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo lo identificamos? Carolina Aguirre, directora del Centro del Sueño de la Universidad Católica UC Christus, nos explica. El insomnio es uno de los trastornos del sueño más frecuentes. Consiste en esta incapacidad de dormir en la noche. A mayor edad, mayor prevalencia, es más frecuente en mujeres y se asocia también a otro tipo de patologías, patología médica crónica, patología psiquiátrica. Los pacientes con insomnio pueden tener dificultades para conciliar el sueño, o sea, quedarse dormidos, para mantenerse dormidos o pueden despertar más temprano de lo que desean, ¿ya? Ese es el insomnio terminal. Las personas con insomnio a lo largo del día manifiestan cansancio, dificultad para concentrarse, andan más irritables. Cuando ya afecta por más de 3 meses, más de 3 días a la semana, se habla de insomnio crónico. Recomendamos de todas maneras consultar con un especialista. Personas que tienden a tener un perfil más ansioso, que les gusta tener el control, que son más estructurados, es el paño para desarrollar insomnio. Empieza a generar un círculo vicioso porque el paciente que no durmió una noche, la noche siguiente ya se acuesta como un poco más nervioso, hoy como voy a dormir hoy día, ayer no me pude quedar dormido, dormí como 3 horas, estuve todo el día cansado, entonces eso genera nuevamente un estado de hiperalerta, con lo cual nuevamente vuelve la dificultad para conciliar el sueño y ahí tenemos este cuadro ya cronificándose. Contrario a lo que la mayoría de la gente cree, lo mejor para el insomnio no son los medicamentos. Ayudan a dormir de forma artificial, pero no tienen un beneficio en el largo plazo. Básicamente no sanan a los pacientes del insomnio. Lo que los sana es un tipo de psicoterapia que se llama terapia cognitivo-conductual, que tiene que ver con el abordaje de todos los aspectos psicológicos que perpetúan el insomnio. Básicamente todo este condicionamiento negativo a la hora de dormir, que los pacientes cuando ya se empieza a oscurecer ya se empiezan a poner nerviosos, eso es lo que hay que tratar. Si tengo una lista de cosas que hacer, tratar de dejarla cerrada o por último anotada para el día siguiente retomarla, cosas de ese estilo. Y tratar de favorecer actividades relajantes al final del día. Entonces todas las técnicas de respiración, aprender de mindfulness, escuchar música tranquila, etc. Todo eso son cosas que ayudan a aquietar la mente y por ende a combatir y prevenir el insomnio crónico.
Antes de irnos a esta breve pausa, les queremos compartir esta cápsula animada en la que vamos a conocer los beneficios de la amistad y el impacto que tiene este tipo de relaciones en nuestra sensación de bienestar. Una risa compartida, un hombro donde llorar y oídos donde desahogarse. En las buenas y en las malas, los amigos están. Ese vínculo nos hace más felices, aumenta nuestra confianza y el sentido de pertenencia a un grupo. Estudios han demostrado que compartir con otras personas disminuye el riesgo de tener estrés, desarrollar depresión y tiene un rol clave en el desarrollo evolutivo del cerebro. Intercambiar ideas, sentirse escuchado e interactuar con pares estimula la actividad cerebral. Incluso se ha comprobado que quienes cuentan con personas afectuosas en su entorno perciben el dolor físico de manera menos intensa. Si bien la conocida canción dice "Yo quiero tener 1.000.000 de amigos", para la ciencia la calidad es más relevante que la cantidad. Es más probable que las buenas amistades se caractericen por la reciprocidad, el apoyo y la intimidad, mientras que las de menor calidad incluso podrían provocar ansiedad. Así que ya sabes, cultivar las amistades requiere esfuerzo y dedicación, pero es una inversión que vale 100% la pena. Como ustedes se darán cuenta, no estamos en nuestro set habitual de Sanamente, estamos en uno que construimos en Congreso Futuro 2023, porque aquí también confluyen los principales pensadores y pensadoras, científicos y científicas que se dedican a las materias que nosotros abordamos, como el bienestar, la neurociencia, cómo podemos atacar los mares de la civilización que hemos construido y encontrar una ruta hacia la felicidad o el bienestar general, ¿no? Para hablar hoy de eso es que estoy con Nora Volkow. Ella es psiquiatra, directora del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas. Ha sido pionera en el uso de imágenes cerebrales para investigar los efectos tóxicos y las propiedades aditivas de las drogas. Y varias otras cosas que les voy a contar a medida que hagamos esta entrevista, que quiero comenzar rápido y por eso no sigo contando tu currículum, Nora. Bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer. Quisiera partir por este descriptor que hice al inicio de tu presentación, que es esta ruta que tomaste tú para identificar a través de imágenes cerebrales el impacto del uso de drogas, porque leía antes de comenzar esta estructura particular el impacto que tiene en la corteza prefrontal, ¿no? Que es no sé, yo no soy científica, no soy bióloga, pero si uno le pudiera asignar a un pedazo de nuestra cabeza el valor de lo que hemos construido como civilización, pareciera que está como por aquí, ¿no? Como por la misma zona. Entonces, primero, ¿nos podría explicar brevemente qué es la corteza prefrontal y qué lograste descubrir al comparar estas imágenes? Sí, claramente. La corteza prefrontal es la que se encuentra aquí. Es quizás la más desarrollada en el ser humano con respecto a otros animales y es la que nos permite hacer el pensamiento abstracto y nos permite mantener memoria de muchas posibilidades de tal forma que podamos pensar rápidamente y elegir lo que tiene mayor sentido. También la corteza prefrontal hace algo que la gente no piensa, pero le da valor a los reforzadores. Entonces, si tengo mucha hambre, la comida tiene un valor enorme. Pero si ya comí, ya no lo tiene. Y entonces la corteza prefrontal cambia la evaluación y motiva mis acciones. ¿No? Totalmente sabia, pero también hace otra cosa que es crucial. Nos controla, nos permite controlar nuestras emociones. Imagínate que vas manejando y alguien te insulta y quieres insultarlo y dices, no, cálmate. O cuando quieres comer otro postre dices, no, voy a ganar peso. Entonces esa capacidad de control, de autodeterminación, y por eso dije, las adicciones nos dan una perspectiva de lo que es el libre albedrío, porque la corteza prefrontal es la que nos lo permite hacer. Es muy interesante porque en otro capítulo de Sanamente nosotros hablábamos con una neurocientífica que hablaba del impacto que tiene en la regulación de las emociones y en el acceso a la corteza prefrontal, el desarrollo de ciertas prácticas como la meditación, ¿no? Y como si no, te captura la amígdala, que es la zona que nos hace como
pegarle al que te trató mal en el auto y contestarle mal a quien te está peleando, ¿verdad? Entonces es una corteza que finalmente permite la sociedad, ¿no? Por eso decía que probablemente este pedacito de la cabeza ha permitido que lleguemos hasta aquí bastante bien. ¿Cuál es la diferencia entre un cerebro de alguien que no es adicto y alguien que sí es adicto que tú pudiste observar en tu trabajo? Bueno, y eso fue algo que las imágenes nos lo mostraron. Yo no como investigadora siempre dices, bueno, yo tengo esta hipótesis que la corteza prefrontal es crucial para las adicciones. Nada de eso. En general se pensaba que las adicciones estaban en el sistema, era de desajustes del sistema de reforzamiento, de placer, el sistema límbico. Pero cuando empecé a hacer todos estos estudios, me di cuenta que podía básicamente diferenciar, adivinar quién era una persona adicta en base a cómo estaba el funcionamiento de la corteza prefrontal. El efecto era tan importante como eso. Entonces dije, wait, espérate un momento, ¿qué es lo que quiere significar? Y es de ahí donde me empecé a encaminar a estudiar cómo es que las drogas hacen un desajuste de esta corteza prefrontal. Y también algo muy importante es que otros estímulos y experiencias vivenciales pueden afectar el funcionamiento de la corteza prefrontal. Ya, hiciste dos preguntas que me importan mucho, pero quiero resolver una idea mental antes, que es ¿en qué se ve distinta? ¿Es más chica? ¿Es más grande? ¿Tiene más interacciones? ¿Tiene menos interacciones si soy adicta? Tienes que ver, hay factores estructurales que hacen que se vea más grande o más chica. En general, hay algunos estudios que han mostrado que quizás es más chica, pero lo que es más importante es ¿está funcionando o no? Es como si tienes un coche. Puedes tener un coche Volkswagen pequeño y un coche grande. Si no están caminando, tú no sabes cuál funciona mejor, ¿no? Entonces el coche grande a lo mejor no tiene nada de gasolina y no puede caminar, y el coche chiquito sí tiene mucha energía. Entonces es lo que vemos. ¿Se apaga la corteza? Se apaga, es una metáfora perfecta. Se apaga la cantidad de luz, no es que esté totalmente oscura, sino que la cantidad de luz se va para abajo. Y una cosa crucial que sabemos del cerebro es que funciona, es una network, o sea, hay muchísimas, una red complejísima, y las conexiones de la corteza prefrontal en los adictos están altamente disminuidas en la mayor parte, y sin embargo hay particularmente la conexión entre la corteza prefrontal y el sistema límbico parece casi desconectado. Entonces, de esa manera que la corteza prefrontal, si no están funcionando esas conexiones, no lo puedes lograr controlar. Por lo tanto, en términos concretos, si yo tengo apagado esto y tengo el impulso, por ejemplo, de inyectarme heroína, no hay nada que aquí me diga, en el fondo este Pepe Grillo que me hace como evaluar la realidad, no me dice nada y yo tengo un acceso mucho más directo al impulso. Sí, no, y me lo dijo una vez un paciente. Yo siempre les pregunto, ¿por qué tomas la droga? ¿Te causó el divorcio? ¿Te causó la prisión? Y uno me dijo algo muy elocuente. Me dijo, doctora, no lo sé. Porque la droga ni siquiera es placentera. Simplemente no lo puedo controlar. Es exactamente lo que estás describiendo. Yo digo una metáfora muy sencilla. Es como tú vas manejando felizmente, alguien se te atraviesa. Claramente no lo quieres atropellar, pero si no tienes frenos. Bueno, y eso es lo que le pasa a muchos adictos, y quisiera aquí hacer una distinción. Tú eres especialista en adicciones en general. ¿Esto opera con todos los tipos de drogas? Absolutamente, sí. Con todos los tipos de drogas, no solamente con drogas en sí mismo, sino que también hemos estado estudiando, por ejemplo, está afectada en individuos que tienen conductas compulsivas que son reforzadoras. Particularmente desde mi investigación he estudiado muchísimo la conducta compulsiva del comer, porque en Estados Unidos la obesidad es un problema severo. Y claramente un factor común es la corteza prefrontal. Otros han estudiado las gentes que son jugadores y compulsivos, la corteza prefrontal. Bueno, es que ahí tú estás yendo a un punto que era hacia donde iba, que es que en el fondo el problema de la adicción no es específicamente una droga, sino es como una carretera que se construye y que puede ser habitada por mi obsesión por el ejercicio, por mi obsesión por la comida, por mi obsesión por la ludopatía o por la cocaína. No, probablemente la cocaína es peor que la del ejercicio, pero me refiero, es una manera, ¿no?
Totalmente, y te sonreí cuando decías el ejercicio, porque yo soy compulsiva del ejercicio, soy compulsiva del trabajo, de los datos, me encanta, y esa compulsividad tiene efectos muy positivos. Es cuando se vuelve patológica y rígida, cuando tú no puedes decir, bueno, voy a ir a ejercitarme 2 horas y ya, y haces otras cosas. Te puede tener un efecto benéfico, pero si tú tienes la incapacidad de flexibilidad de cambiar tu compulsividad al ejercicio o a leer o a otras actividades, mientras tú puedas o a ver cambiar redes, de una ¿verdad? de otro. Otra cosa. Lo mismo con los celulares, y yo me encuentro a veces checándole, particularmente cuando, como lo decía ayer, cuando estoy aburrida o cuando hay un estrés. Entonces, pero si se acaba esa situación y lo dejo. Entonces tenemos esa flexibilidad, es cómo funciona nuestro cerebro. Entonces la compulsividad en sí misma no necesariamente es negativa. Es negativa cuando viene a costo de la flexibilidad de otras conductas. Y para los sistemas sociales, de redes sociales, lo que me preocupa a mí mucho es que uno de los factores más importantes de nuestro bienestar son las interacciones humanas. Y en el punto en que empiezas a dejar esas interacciones humanas presenciales y dependes totalmente de las redes sociales, gente que es vulnerable puede tener efectos muy negativos. Totalmente. Quisiera volver sobre un punto porque años atrás tuve una experiencia muy cercana con adicciones de alguien muy querido y hablaba con el psiquiatra y me decía, Paloma, no sabemos. Existe una cosa como que nosotros llamamos factor X, que es que no sabemos por qué esta persona es más vulnerable, por ejemplo, que tú ante la exposición a un mismo tipo de droga. ¿Eso sigue siendo real? Absolutamente, totalmente. ¿Y qué síntomas previos puedo yo distinguir, por ejemplo, en mis hijos o hijas o en mí mismo para saber si yo podría ser mucho más vulnerable que otro a, por ejemplo, el consumo de cocaína? El primero que yo diría es hay historia de adicciones en tu familia, alcohol, tabaco, cualquier tipo de adicciones. Hay factores genéticos que van a través de todas las adicciones, que te vuelven vulnerable. Y hay otros factores que yo consideraría. Hay ciertas enfermedades mentales que te vuelven más vulnerable. ¿Cuáles son? Enfermedades, desórdenes de la ansiedad, desórdenes de depresión, lo que llamamos enfermedad bipolar, y también la psicosis, y también los déficits de atención. ¿Por qué? Porque en esa situación el uso de las drogas es algo que puede temporalmente automedicar a la persona. Aliviar un poco el exactamente. dolor, ¿no? Ahora, te hacía una pregunta al inicio respecto de si todas las drogas son igualmente peligrosas y tú me dabas este ejemplo de la comida también, pero sabemos que hay ciertas drogas, yo he mencionado aquí mucho la cocaína, pero en Estados Unidos hoy día, no sé, la heroína o el crack tienen una tasa de adictividad como aparentemente más alta. ¿Es eso cierto o no? Absolutamente, hay drogas que son mucho más adictivas. ¿Cuáles? Quizás la droga más adictiva que hay y lo categorizado por el número de personas que la consumen y se vuelven adictas, y también por otra medida que es cuánto tiempo te lleva de que la estás consumiendo a que te vuelvas adictas. Es decir, el momento que te vuelves compulsivo no tienes control. La metanfetamina es la que produce el mayor número de adicciones en gente que la consume y escalamiento más rápido. Pero también la cocaína es muy adictiva. Mucho de ello depende también de cómo la administras. En Sudamérica, por ejemplo, mucho de la administración se hace snorting. Y eso es mucho menos adictiva de la forma como se hace en Estados Unidos, que es te la inyectas o la fumas a una concentración muy alta. Esa forma es altamente adictiva. En Estados Unidos estamos peleándonos sin lograr todavía ver que vamos ganando de ninguna manera con el fentanilo. El fentanilo es un opiáceo sintético 50 veces más poderoso. No, yo he visto muchas muertes aparte. Exactamente. O sea, el año pasado hubo 110,000 muertes, principalmente gente joven. Y estamos empezando a ver muertes de adolescentes por el fentanilo. O sea, es un problema general que vemos a través de los Estados Unidos. No sé si tú conoces una droga, aquí está muy de moda entre los jóvenes, que se llama Tusi. No. Es rosada, es polvito, pero no sé cuál es el compuesto. Ahí dirección me va a buscar el compuesto a ver si lo podemos hablar. Lo planteo porque una de las cosas que me sorprendió en mi propia experiencia con una adicción cercana y querida
fue la enorme falta de información que tenemos, porque cuando somos jóvenes queremos probar el mundo, obviamente, pero uno no tiene distinciones respecto de, por ejemplo, ¿soy yo una persona más o menos indicada para probar una droga? ¿Es esta droga más o menos peligrosa que esta otra? O sea, lo pienso en todos los jóvenes y adolescentes que están muriendo de fentanilo, ¿no? Etcétera. Como, ¿qué opinas tú sobre la educación sobre las drogas? Versus el paradigma de muchos años que ha sido simplemente no. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, primero, tú lo dices claramente, existe la curiosidad del ser humano y el otro es, básicamente nuestro cerebro responde a estímulos placenteros y las drogas te dan la oportunidad de ver nuevas sensaciones mentales y también te dan el placer. Entonces, por ende, la problemática. La situación es que como joven y particularmente hasta los 21 años, el consumo de las drogas es mucho más alto riesgo porque el cerebro es altamente neuroplástico. Entonces, el mensaje de la educación es hacer a entender a los jóvenes por qué no es una buena idea tomar drogas antes de los 21 años. Y yo lo que digo, la metáfora que digo es, estás hipotecando tu capacidad de sentir placer. O sea, vas a sentir placer temporariamente, pero eso viene al costo que cuando la droga ya no estés tú en el estado de la intoxicación, vas a ser mucho menos sensible a las cosas que antes te gustaban. Ese es hipotecar el placer. Entonces, no vale la pena. Y mi perspectiva es educar al joven y darle alternativas conductuales. Porque durante la juventud, o sea, si quieres explorar el mundo, dale la oportunidad de explorar del mundo de una manera que no tenga efectos negativos. Mira, aquí me dicen, el nombre químico es 12B, es 4 de bromo, 2,5 de demexotelfenilintelamina. Es LSD con MDMA, pero tiene también cocaína, anfetamina y ketamina. O sea, es una combinación de drogas. Y en general las combinaciones de drogas pueden tener efectos muy inesperados. El LSD les va a dar la percepción, aumentar tu percepción, pero la cocaína lo va a hacer adictivo. El LSD no es una droga adictiva, pero si la mezclas con cocaína, lo va a hacer. Y si la mezclas con el MDA, que también es adictiva, lo vas a hacer. Entonces es probablemente, dependiendo de las dosis, cómo se lo están administrando, podría tener efectos muy negativos, pero no lo conozco, entonces no quiero opinar. LSD no es adictivo y hasta donde entiendo, la psilocibina, que es el compuesto de los hongos, tampoco. ¿Es así? Correcto. No producen ese estado de compulsividad ni de placer. Te da un estado mental diferente, una percepción diferente. Muchas veces hemos visto en este mismo programa el uso de esos dos compuestos para el tratamiento de ciertas patologías como el estrés postraumático. ¿Qué opinas tú de esa ruta? Te lo pregunto porque hay algunos estudios en fase 3 en Estados Unidos que están buscando la aprobación de ese tipo de usos. No, es fascinante. Bajo supervisión médica. No, es absolutamente fascinante y existen datos, particularmente los más rigurosos son en la depresión. Y también para adicciones lo he leído. Estamos empezando a hacer investigación en las adicciones, pero los datos son menos contundentes porque ha habido menos estudios. Pero en la depresión existe evidencia claramente que la psilocibina puede tener efectos benéficos. Pero lo que es importante llamar la atención es que es en la depresión, es en el tratamiento postraumático, donde la evidencia sugiere beneficio. Pero en las otras apenas se está empezando a iniciar esa investigación. Y la otra cosa que quiero recalcar, pero que es crucial, es que básicamente el tratamiento se tiene que hacer en condiciones muy controladas, porque puede tener efectos negativos como el suicidio. Es muy importante lo que planteas, porque estamos en un mundo que además está sufriendo mucho. En el programa en el que te estamos entrevistando nos dedicamos a hablar sobre todos estos temas, sobre el bienestar, pero la cantidad de personas deprimidas, la cantidad de personas con trastorno ansioso y después de la pandemia más y más, ¿no? Y la cantidad de personas suicidándose. Entonces, quisiera hacer un último link. Desde tu investigación, ¿cuál es la relación entre el uso de drogas y el desarrollo de estas patologías? Claramente uno de los factores de riesgo para el suicidio es la adicción. Y eso es algo que las gentes no saben.
También las adicciones pueden, dependiendo del tipo de droga que tienes, pueden desencadenar ciertos trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, el uso de marihuana que tiene alto contenido de 9-THC, aquella marihuana que es altamente pura, puede generarte una psicosis. Y hemos visto asociaciones en el uso de la metanfetamina con cuadros psicóticos, también con la cocaína, particularmente cuando está inyectada o dosis altas. Con el alcohol hay una gran asociación con la depresión, con el uso de los opiáceos también aparentemente aumenta el riesgo de estados depresivos. Entonces existe una combinación. Si tienes la enfermedad mental, eres más vulnerable, pero también existe la otra dirección. Si empiezas a tomar la droga, eso te puede hacer vulnerable a las otras enfermedades mentales. Dije que era la última pregunta, pero no. Así soy, tengo ese problema. Para cerrar ahora sí, recuerdo también que que había otros factores predictores que no tenían que ser necesariamente genéticos, sino contextuales y sociales. Por ejemplo, si eras mujer, eras más probablemente adicta que un hombre. Si habías tenido muchos problemas en la infancia, eras más probablemente adicta que una persona que había tenido una familia constituida. ¿Es eso así aún? Absolutamente. Y lo que sabemos es, o sea, hay que decirlo muy claramente, es una enfermedad del cerebro que tiene factores de riesgo psicosociales importantísimos. Y las gentes, por ejemplo, que han sido abusadas durante la niñez, tienen un riesgo mucho mayor. Las gentes que han sido rechazadas, las gentes que son estigmatizadas, tienen un mucho mayor riesgo. Entonces sí hay riesgos genéticos, pero absolutamente hay riesgos sociales. Bueno, ahora sí que es la última pregunta. ¿Existe alguna esperanza para esa corteza prefrontal que ya se apagó a la luz de una adicción para entrenarla como en un gimnasio para que vuelva a conectarse y sea una habilidad que recuperemos, o la damos por perdida? Definitivamente. Y una de las cosas que es maravillosas del cerebro, de todo nuestro cuerpo, es que se puede curar él mismo. En el cerebro lo que tienes que hacer es reestructurar la vida del individuo de tal manera que haya otros estímulos que puedan activar ese sistema prefrontal, que lo motiven y que lleve básicamente a que se apague esa memoria tan intensa de la droga que lo motiva a buscarla. El cerebro humano es altamente neuroplástico y uno de los estímulos más importantes que nos mantiene al día en todas las interacciones sociales. Yo tengo que entender lo que tú estás haciendo. También tienes la importancia del soporte social y estructural, la importancia de la persona sintiendo que está aceptada, que tiene una misión. Y eso, involucrarlo en todas esas actividades, es un componente crucial de la rehabilitación de la persona adicta. Pero lo que te puedo decir es, número uno, la adicción se puede tratar y la recuperación se puede lograr, básicamente, de tal forma que una persona que estaba con una adicción muy severa puede lograr reintegrarse en la sociedad completamente. Y esa pastilla se llama comunidad. Exactamente. Es una manera increíble de decirlo. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias a ti, Paloma. Antes de terminar nuestro programa, como siempre, les queremos recomendar un sitio, algún espacio donde podamos construir comunidad, y en este caso es el trabajo de la Fundación Chile Positivo, que se dedica a informar sobre VIH en el país, además de entregar acompañamiento a personas seropositivas a través de asesoría en el diagnóstico, terapia psicológica y grupos de acompañamiento entre pares. Si quieren conocer más, pueden visitar la página web www.chilepositivo.org. Nosotros nos encontramos pronto en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.